Olam 7 Internacional presenta su programa La Fe de Jesús, dirigido por el pastor Joel Espino. Programa que te orientará sobre el significado de confiar y tener la fe en Jesucristo, recibir el don de la vida eterna y el perdón de los pecados. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Qué privilegio una vez más estar en su programa La Fe de Jesús. Estamos gozosos, mi querido hermano, de estar alcanzando todo el globo terráqueo a través de las diferentes plataformas, a través de los diferentes canales. Estamos desde Diriamba, la fresca ciudad de Diriamba. Cuando usted venga a Nicaragua a conocer, recuerde que esta es una ciudad muy fresca y agradable, transmitiendo para el mundo entero a través de su señal amiga, la señal celestial, Olam 7 Internacional. Y como siempre, tenemos el privilegio de que nos retransmiten los hermanos de Olam Metro 2010, allá en Los Ángeles, California. Y estamos también llegando hasta sus hogares. Bendiciones, mis queridos hermanos de Los Ángeles. Estamos también en Te Comunica, en cable local, en el canal 343. Ahí nos puede hallar. Te Comunica, canal 343. Estamos también con los hermanos del Ministerio Barret, allá, el Ministerio Barret TV, allá en Honduras. Bendiciones, mis queridos hermanos del Ministerio Barret. Ahí nos pueden encontrar en MBTV. Ahí pueden encontrar su programa La Fe de Jesús. Y también estamos en UTV. Ahí estamos. Gracias, producción. UTV, canal 88. Ahí usted descarga la aplicación y busca el canal 88 donde estamos nosotros. La señal inconfundible de Olam 7 Internacional. No hay otra señal. Si otra es copia y no es original, esta es la señal original, inconfundible, donde usted encuentra la palabra de Dios, mensajes de salud, mensajes para jóvenes, mensajes de esperanza, mensajes de estudio de la palabra de Dios. Aquí nos encuentra. Así que estamos en UTV, canal 88, y también estamos en radio. Recuerde buscarnos en las diferentes radios. Estamos en la 99.3 Radio Ciuna. Ahí nos puede hallar. Ahí nos puede sintonizar. Muy bien, mis queridos hermanos, saludos a todos los que nos están escuchando. Si usted quiere tener todos estos dispositivos, vaya al Play Store y baja la aplicación Netcell. Ahí usted encuentra todo. Y estamos ahí está, gracias producción. Ahí está la aplicación, usted la descarga y lo tenemos. Ahí tiene todos los paquetes de programas y de señales. Y como siempre, a los hermanos que están en Facebook, ahí activa la notificación para que le llegue la bendición, que le aparezca los programas de Olam 7. Ahí estamos en canal Olam 7 en Twitter. También estamos en Facebook Live como Olam Internacional. Gracias, hermanos de producción, por ponernos todos los enlaces. Usted puede ver, estamos también en YouTube, en Instagram, ahí estamos. Y muy pronto en Telegram, para que vaya preparándose. Hermano, estamos inundando todas las redes con el Evangelio de Dios. Si así como Satanás inunda las redes de pecado, con paganismo, con vicios, con sensualidad, con todas esas cosas malas, pues nosotros, nuestro deber como siervos de Cristo es presentar el mensaje de Dios. Así que, mis queridos hermanos, Dios les bendiga. Muchas gracias por su atención. Hoy vamos a ver un lindo tema. Y es que hemos venido estudiando bien detenidamente la Torá, lo que es los fundamentos bíblicos. La Fe de Jesús es un programa de estudio bíblico, ¿verdad? Pero no es un programa doctrinal, no. Lo hemos convertido más bien en un programa que dedica
tiempo a desmenuzar los temas bíblicos, los temas obviamente importantes de la Biblia. Hemos estudiado muchas cosas y el tema de esta hora no es menos importante. Hoy vamos a hablar apostasía y redención. Es el tema que vamos a desarrollar en esta hora. Apostasía y redención. Es un tema que trae esperanza, porque en algún momento quizás alguno de nosotros se ha alejado tanto de Dios, hermano, que hemos llegado hasta apostatar de la verdad. Pero aún ahí, en las condiciones más terribles, la Biblia enseña que hay esperanza si volvemos a Dios. Si volvemos a Dios. Pero vamos a pedir la bendición del Señor. Antes de continuar estudiando el mensaje de Dios, vamos a pedir la bendición de Cristo, que Él nos ilumine. Amado Padre, gracias te damos, Señor, por tu amor y tu bondad. Gracias te damos, Padre, por permitirnos una vez más estudiar tu santo mensaje. Queremos, Señor, que tú nos bendigas. Queremos, Señor, que tú nos ayudes a buscar sinceramente tus caminos. Padre, estos programas son de gran bendición, de gran crecimiento espiritual. Y necesitamos tu santa unción, Señor. Necesitamos tu santo consejo. Guíanos, ilumínanos, Señor. Háblanos en esta hora, conforme a tu palabra, conforme a tu amor. Bendícenos en esta hora. Que tu mensaje sea de esperanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios nos bendiga, mis queridos hermanos. Saludos a todos, hermanos. Y vamos a entrar de lleno a nuestro tema de hoy. Vamos a hablar. Hay situaciones en las cuales uno se sorprende, ¿verdad? Cuando uno estudia. Cuando uno estudia la Biblia y uno ve cómo los grandes hombres de Dios, Dios les da una revelación especial. Una revelación especial. Por ejemplo, Enoc. Enoc es un hombre que, bueno, Génesis 5 nos dice que fue trasladado al cielo sin ver muerte. Símbolo de la generación final. Enoc es símbolo de la generación final. Enoc es símbolo de los que van a ser trasladados al cielo sin ver muerte. Ese fue Enoc. Y es tanto lo que Enoc ve, que dice Judas, vamos a ir al libro de Judas, es tanto lo que Enoc ve que alcanza a observar todo el conflicto. Y entonces ahí donde la gente dice, ¿por qué los escritos del Espíritu de Profecía hablan que a Enoc le fue revelado todo? Porque la Biblia lo respalda, hermano. Todo lo que dice el Espíritu de Profecía está respaldado con la palabra de Dios. Y en el libro de Judas, vaya conmigo, por favor, al libro de Judas, vamos a ver uno, dos o tres ejemplos de cómo Dios conoce el futuro y se lo revela a sus hijos. Ok, la presencia de Dios no anula el libre albedrío. Dios le muestra a sus hijos lo que va a pasar, pero no es que Él está provocando que eso pase. Al contrario, el anhelo de Dios es la obediencia de su pueblo. El anhelo de Dios es la entrega de su pueblo. Es que nosotros busquemos de Dios. Es que nosotros andemos en los caminos de Dios. Ese es el anhelo de Dios. Nunca fue el anhelo de Dios predecir una desgracia y que así pase. Al contrario, Dios muchas veces profetizaba esas cosas para ver si el pueblo tomaba conciencia y lo evitaba, como fue el caso de Ezequías. A Ezequías le dijo, bueno, va a venir un tiempo en que van a venir acá y van a llevarse todo lo de tu casa y todo lo de tu pueblo. ¿Y cuál fue la respuesta de Ezequías? Al menos no será en mi día. O sea, una respuesta que no fue buena, pero Dios lo que está haciendo es previendo. La profecía tiene un propósito, es prevenirnos, abrir nuestra vista, abrir nuestros ojos, para que nosotros no caigamos en el pecado, para que nosotros no lleguemos a esos extremos de apostasía.
Y lo dice el mensaje de Dios. Note cómo lo dice la palabra de Dios en el libro de Juan. Vamos a ir al libro de Juan. Específicamente Juan, en el libro de Judas. En el capítulo de Judas. Y dice en el versículo Judas, el capítulo 1. Note lo que dice la palabra de Dios. Versículo 14, solo un capítulo tiene. De estos también profetizó Enoc, profeta de Dios, Enoc. Pocos hablan de esa faceta en Enoc, pero fue profeta. Séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Cuánto deseáramos tener todo ese pasaje de Enoc completo. Pero en la Escritura nomás nos dio ese trocito que Judas tuvo por revelación. Obviamente algunos hablan de un libro de Enoc, no sabemos, quizás dejó escrito. Judas tuvo ese privilegio y Judas lo cita. Probablemente fue parte de los antiguos libros, de las antiguas masoras, de los antiguos escritos que eran parte del compendio de escritos judíos. Recuerde que estaba la Torá, la Nevijín, Ketubín, estaba la Mishnah, estaba la Masora y otra serie de documentos que acompañaban la palabra de Dios. Y ahí Enoc recibe esa revelación. Y dice: él ve hasta la venida de Cristo. O sea, note que estos hombres alcanzaban a ver apostasía y redención. ¿Ya? Apostasía y redención. Hay muchos buenos materiales extrabíblicos. No todo lo que es extrabíblico es malo. Por ejemplo, Jesús, la parábola de Lucas 18, Jesús la toma del libro de Eclesiástico, que luego lo incorpora Jerónimo al canon, pero que no es inspirado, es un libro deuterocanónico, y entre otras que eran ilustraciones que el pueblo había leído y estaba asociado. Muchas de esas historias Jesús las tomaba de lo que ellos conocían, porque Jesús tenía el método de llevarte de lo que conoces a lo desconocido. Ese era el método de Cristo. Ahora, también tenemos el caso de Abraham. Abraham recibe esta revelación. Note cómo lo dice el Señor Jesús en Juan 8, en una conversación bastante caldeada. Los ánimos estuvieron fuertes. El Señor fue muy ofendido en ese momento. Los judíos fueron bastante osados, hijo de porneia, hijo de prostitución. Y Jesús les dice: bueno, ya que estamos hablando de progenitores, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Fue un momento muy difícil, al punto que el capítulo cierra diciendo que querían apedrearlo. Pero entre las cosas que Cristo dice, en el capítulo 8, entre las cosas que Él dice, note lo que dice la palabra de Dios. En el capítulo 8, versículo 56, dice Jesús: Abraham, vuestro padre, se gozó, porque era padre en la carne. Vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. O sea, Abraham ve la revelación también del futuro, hasta el Mesías prometido, igual que Enoc, hasta la venida de Cristo. Y de eso estos dos ejemplos nos dicen de que obviamente no todo lo que escribieron es lo que recibieron. Es interesante, probablemente Daniel tiene más material en su mente, pero lo que comparte es eso. Tampoco vamos a aceptar por eso los 2 capítulos que le agregan en los libros deuterocanónicos. Supuestamente Daniel en el reino de Susa y unas cosas más, como lo hacen con Esther y como lo hacen con Daniel y como lo hacen con otros libros que no son inspirados. Pero sí sabemos que los profetas, los hombres de Dios, recibieron mucha revelación.
pero que Dios permitió que quede en el canon bíblico lo que en su santa providencia Él sabe que necesitamos. A Dios sea la gloria, Él sabe lo que necesitamos. El caso de Moisés. Vamos ahora, ¿por qué me introdujo con estos dos casos? Obviamente hay más casos de hombres grandes, hombres de Dios, que se les reveló muchas cosas. ¿Por qué me introduzco acá? Porque en el libro vamos a ir al libro de Deuteronomio, uno de los pasajes más bellos, pasa algo parecido con Jacob. Jacob, al lecho de muerte, está viendo el futuro de sus hijos. Prácticamente es una revelación del comportamiento de los hijos. Habla de Simeón y Leví, habla de Benjamín, y más adelante se cumplió esa desgracia cuando matan a aquella mujer en la tribu de Benjamín, la violan, la matan, y el esposo reparte miembros del cuerpo de ella a todas las tribus de Israel. Y fue uno de los momentos más difíciles. Y eso es algo común, era algo común, obviamente con los hijos de Dios, no con cualquiera, sino con los que recibían las visiones, las revelaciones. Dios permitía muchas veces ver, y lo hacía con el propósito redentivo. La revelación de Dios tiene el propósito de quizás frenar al pueblo, frenar de que no hagas eso, o sea, no llegues a ese límite, no cometas ese error, no peques de esa manera. Pero sin embargo muchas veces lo hace Dios, incluso Jesús lo hizo con Pedro. ¿Qué le dijo a Pedro? Antes que el gallo cante, me habrás negado. Lo está previniendo. En su misericordia le está diciendo: Pedro, vas a caer, pero he orado para que tu fe no caiga, no falte. Va a ser una caída muy fea de Pedro. La presciencia no anula el libre albedrío. ¿Por qué sabía Jesús? Porque Dios, presciencia, un atributo divino. La omnisciencia de Él hace que Él sepa mi caída. Pero no la anula, no, ni la provoca tampoco, porque es el resultado del libre albedrío. El resultado. De ahí las lágrimas de Cristo por Jerusalén. ¿Cuántas veces quise juntar como la gallina junta a los polluelos, sabiendo el destino de la nación rebelde? O sea, pero no es el provocador, no es el que así lo establece, sino que sucede que viene y Dios lo predice de esa manera, porque conoce, no porque causa. En el libro de Deuteronomio, Deuteronomio es, en mi juicio, personalmente, el libro que más me gusta de Moisés. Aunque obviamente el Génesis tiene todos los 5 libros que él hace, así como Job. Job es un libro escrito por Moisés, así como el Salmo 90, y se cree que algunos salmos más. El gran legislador y poeta. Tremendo. Y recibe él la revelación, y él recibe la revelación. Él recibe la revelación. Note lo que dice la palabra de Dios. En el libro de Deuteronomio hay un cántico lindo en el capítulo 32, y luego dice en el 32:44: vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo, él y Josué, hijo de Nun. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel. Y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley.
porque no os es cosa vana en vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. Interesante. Luego viene la bendición bellísima de Moisés a las 12 tribus. Viene esa bendición, y se le permite a Moisés contemplar toda la historia del pueblo, contemplar la historia del pueblo. Se le permite ver a él todo lo que iba a suceder. Dice en el capítulo 31, note cómo lo dice, capítulo 31, versículo 24. Nótelo como en el 16, vamos a leer un poquito desde el 15. Y se apareció Jehová en el tabernáculo, en la columna de nube, y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí tú vas a dormir con tus padres, revelación, presencia de Dios. Y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos. Eso está en Deuteronomio 31, 16. Se le está revelando la apostasía. Lamentablemente, hermano, Dios conoce todo. Lamentablemente para nosotros. Pero no es que Dios está preparando las condiciones por eso, ¿no? Tú vas a dormir, le dice, y le está mostrando todas las grandes apostasías. Todo lo que pasó. De lo cual el libro de Jueces nos revela. Crónicas, Reyes. Esas apostasías se fueron extendiendo hasta tiempos de Jeremías, Ezequiel, Isaías, hasta Malaquías. ¿Usted ve cómo cierra el Antiguo Testamento? Y el Antiguo Testamento cierra con una palabra que no le gusta a los judíos, con la palabra maldición, que es Malaquías 4:7, donde dice: no vaya a ser que venga yo y hiera la tierra con maldición. Pero eso que en la Tanaj judía no cierra en 4:7, sino que cierra en 4:8, porque ellos agarraron el versículo 6 y lo vuelven a repetir, donde dice: enviaré al profeta Elías. Pero la realidad de las cosas es que el texto cierra con una maldición. Y ahí dice en el versículo 16, note cómo se lo está revelando el Señor. Jehová dijo a Moisés: he aquí tú vas a dormir con tus padres. El pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra, a donde va para estar en medio de ellos. Y me dejará, note bien, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con este pueblo. Note, Dios, hermano, quisiera decir otra cosa, pero Dios siempre no puede faltar a la verdad. Y es la situación de la humanidad. Y es lo que ha pasado, hermano. ¿Cuál es la condición actual de la humanidad? Ahorita la gente se asombra por la guerra actual. Hermano, pero esto se ha agigantado por las redes sociales. Pero toda la vida han habido guerras, lamentablemente, hermano. El ser humano es descarriado. La guerra del 14, del 39 al 45, 2 guerras mundiales catastróficas, terribles. Y dice el versículo 17: y se encenderá mi furor contra él, contra el pueblo, en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos. Si no, pregúntele a la invasión de Asiria en el 722, a las 10 tribus del norte. Si no, pregúntele a Judá en la invasión del 586, del 605 y la del 86, que le quema prácticamente el templo. Si no, pregúntele a Israel en el año 70, cuando Tito Vespasiano barre con Jerusalén y quema el templo de Herodes.
Dios ya lo había dicho, yo me esconderé, quedarán a merced del diablo, quedarán a merced del enemigo, y Dios mismo permite. Me esconderé, dicen, y serán consumidos, y vendrá sobre ellos muchos males y angustias, exilio, muerte, deportación, saqueo, quemas, decapitaciones, hermano, será terrible. Y dirán en aquel día, no me ha venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí. Oh, hermano. Pero es que así somos los seres humanos. Hasta cuando está la desgracia, nos damos cuenta. Bueno, y ojo, que algunos seres humanos, aún en desgracia, no se dan cuenta. Más bien blasfeman. En el caso de ellos, Dios tiene esperanza. Dios tiene esperanza de que al tú estar en desgracia, tú digas, esto me ha venido por haber dejado a Dios. Es una ley de esperanza de Dios, porque Él dice, quizás te das cuenta de que está mal, de que te está lloviendo, de que te está yendo mal, y así vuelves a Dios. Y dejas el mal camino, dejas el pecado, dejas de estar siguiendo los dictados del enemigo y de la carne. Y dice Dios, dirás en esos momentos, no me vino todo esto porque Dios no está en medio de mí. Pero ¿cuál será la respuesta de Dios a esta apostasía? Vamos a ir a una pausa musical y regresamos para responder cuál es la respuesta de Dios en tiempos de apostasía. ¿Tenemos listos los signos? Ya. La Biblia nos habla de Cristo y de su muerte en la cruz. Su santa palabra ha dicho que Él pronto vuelve en luz. Te hayas listo a encontrar al Señor, lo haces todo con fe y con amor. Has peleado por fe la batalla del bien, pueden otros a Cristo en ti ver. Eres fiel por doquiera que vas, puedes tú contemplarlo en su faz y triunfante decir, este es mi Dios. Puedes tú encontrar al Señor. No anheles el bien de esta vida, pues ella se pasará. Entrégate a Él sin medida, que hoy llamando está. Te hayas visto a encontrar al Señor, lo haces todo con fe y con amor. Has peleado por fe la batalla del bien, pueden otros a Cristo en ti ver. Eres fiel por doquiera que vas, puedes tú contemplarlo en su faz y triunfante decir, este es mi Dios. Puedes tú encontrar al Señor. No dejes que pase más tiempo sin entregarte a Jesús. Alístate pues el Maestro, muy pronto vuelve en luz. Te hayas listo a encontrar al Señor, lo haces todo con fe y con amor. Has peleado por fe la batalla del bien, pueden otros a Cristo en ti ver. Eres fiel por doquiera que vas, puedes tú contemplarlo en su faz y triunfante decir, este es mi Dios. Puedes tú encontrar al Señor.
grande es el gozo que tengo por él. Es de mi senda Jesús guía fiel. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario te diste allí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré. A ti me doy, pues tuyo soy, de mi alma eterno Rey. Vivo por Cristo, murió pues por mí. Siempre servirle yo quisiera aquí, porque me ha dado tal prueba de amor. Quiero rendirme por siempre al Señor. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario te diste allí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré. A ti me doy, pues tuyo soy, de mi alma eterno Rey. Vivo por Cristo, doquiera que esté, ya por su ayuda sus obras haré. Pruebas hoy llevo con gozo y amor, pues veo en ellas la cruz del Señor. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario te diste allí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré. A ti me doy, pues tuyo soy, de mi alma eterno Rey. Vivo sirviendo, siguiendo al Señor. Quiero imitar a mi buen Salvador. Busco a las almas, hablándoles de él, y es mi deseo ser constante y fiel. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario te diste allí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré. A ti me doy, pues tuyo soy, de mi alma eterno Rey. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos queridos. Qué privilegio alabar
el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Definitivamente, grande es Dios, poderoso es el Señor, poderoso es el Señor. Así que, mis queridos hermanos, Dios está prediciendo el futuro del pueblo. Lamentablemente, el pueblo habría de tomar un camino triste, un camino perdido, un camino que no conduciría a nada bueno. Y dice el texto en el versículo 16 que estábamos leyendo, estamos en Deuteronomio, Dios revelándole el futuro al pueblo, a Moisés. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos. Y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día: no me ha venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí. Ese era el deseo de Dios, ese era el sueño de Dios, que ellos se dieran cuenta de cuán mal andaban, cuán lejos estaban de Dios. Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. Y es que cuando, hermano, tú quitas a Dios de tu vida, cuando Dios deja de ser el centro de tu vida, es ahí cuando vienen los problemas, es ahí cuando vienen las circunstancias negativas, es ahí cuando vienen todas las cosas malas. Cuando Dios no está con nosotros. Y eso es lo que Dios les está advirtiendo a ellos. Vuélvanse a Dios. Reconozcan de Dios, busquen de Dios. Eso es lo que Dios les está diciendo a ellos. Busquen de Dios. Y dice el versículo 19: ahora pues, escribíos, note bien, escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. El cántico de Moisés, cántico que está en el capítulo 32. Lamentablemente, hermano, el pueblo de Dios vagó muy lejos, se fueron muy lejos. Lamentablemente, se van lejos al punto que se olvidan de Dios. Llega un momento en que ellos se olvidan de Dios y todo esto vino sobre ellos. Pero siempre Dios tiene misericordia de sus hijos, siempre Dios tiene compasión de sus hijos, siempre Dios tiene el llamado para sus hijos, y Dios hace esa invitación con el pueblo. Dios hace ese llamado con sus hijos. Dice la palabra de Dios en el versículo 20: yo los introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán y engordarán. Pero lamentablemente, dice el texto, y se volverán a dioses ajenos y les servirán y me enojarán e invalidarán mi pacto. Y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano, antes que lo introduzca en la tierra que juré darles. El cántico de Moisés era un cántico de redención. Dios está diciendo: vienen males, vienen destrucciones, viene una apostasía grande, van a entrar a la tierra nueva, se van a alejar de mí, van a pervertirse. Y entonces Dios le dice a Moisés: vas a entonar este cántico y va a ser de testigo. Ahora es interesante que Dios dice: yo sé lo que ellos se proponen hacer. Conocía el corazón de ellos. Pueblo de dura cerviz. Un pueblo rebelde, y dice el texto:
Y Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel. Y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo: esfuérzate y anímate, pues tú los introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley, ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y está allí por testigo contra ti. Por eso que algunos creen que el libro de la ley era Deuteronomio, cuando en realidad también era conocido como la Torá. Y dice, ahora es Moisés. Ya cuando Moisés tiene esta revelación, Moisés dice: porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo, oiga bien lo que le dice Moisés, Moisés lo que le está diciendo, si estando yo entre ustedes se han ido a la apostasía, se han rebelado, ¿cómo no será cuando ya no estén? Note lo que les dice. Si he aquí que aún estando viviendo yo con vosotros, hoy sois rebeldes a Jehová, cuanto más después que yo haya muerto. Bueno, y recuerden que Moisés estaba en la presencia de Dios, hablaba cara a cara con Dios, iba al monte, el monte temblaba, miraban la gloria de Dios en el tabernáculo. O sea, era un privilegio tener un líder así. Pero viene Moisés y les dice: ¿eso de qué sirvió? ¿En qué ayudó eso? Ellos siguieron en el camino de la perdición. Ellos siguieron en el camino perverso. Y dice ahí, note cómo lo dice Moisés: congregad a mí a todos los ancianos de vuestras tribus, a vuestros oficiales, y hablaré a sus oídos estas palabras, y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra. Porque yo sé que después de mi muerte, ciertamente os corromperéis. Note. No era que Moisés decía estas cosas con gozo. Ciertamente os corromperéis y ciertamente os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días, por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Dios claramente habla, Dios claramente lo habla. Y ahora Moisés, antes de dormir, tenía un cuadro completo. Las apostasías del pueblo, su desviación. Y sin embargo ahora cerramos con este lindo cántico. Por eso que hemos titulado Apostasía y Redención. A pesar de eso, Dios no perdía la esperanza de redimirlo. A pesar que estaban lejos de Dios, a pesar que estaban en la peor condición, en el fango, a pesar que estaban totalmente perdidos en el pecado, en fornicación, en idolatría, dice la palabra de Dios: escuchad cielos y hablaré, oiga la tierra los dichos de mi boca, goteará como la lluvia mi enseñanza. Ese es uno de los textos más lindos que se ha utilizado a lo largo de la predicación, este versículo 2. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como la gota sobre la hierba. ¡Qué privilegio! O sea, a pesar de que el pueblo estaba perdido, a pesar de las apostasías, la palabra seguía mojando sus vidas. Y es que esa es una verdad, hermano. A pesar que tú estás lejos de Dios, a pesar que tú estás totalmente alejado de Cristo, viviendo lejos de los caminos de Dios, quizás caído en el pecado, viviendo en la peor de las condiciones, llega la brisa y la palabra de Dios te gotea. No seamos rebeldes a esta gota, no seamos rebeldes a este rocío. Es el rocío de Dios, hermano. Eso que te refresca el alma por minutos. Hay quienes un día oyen la palabra, oyen himnos, quieren cambiar, pero el enemigo viene y ahí nomás lo agarra. Hermano, deja que el rocío moje tu vida. Deja que la palabra de Dios te llene por completo.
como la llovizna sobre la grama y como la gota sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré. Engrandecer a nuestro Dios. Él es la roca. Es uno de los textos más bellos, hermano. Cuya obra es perfecta, hermano. Gloria a Dios. Y tu restauración será perfecta, hermano querido. Note cuál era el mensaje que Dios les deja a ellos. Le está diciendo, se van a corromper, se van a perder, van a vagar, van a llorar. Pero hay un mensaje para ustedes. Escríbelo. ¿Y sabe cuál era la orden? Si usted lee ahí, Moisés le dijo, lo vas a repetir y a enseñar a tus hijos. Él es la roca cuya obra es perfecta. Todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, sin ninguna iniquidad en él. Justo y recto. Amén. La corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha. Nosotros somos los manchados. Generación torcida y perversa. Los torcidos somos nosotros, los perversos somos nosotros. A Dios la gloria. Santidad para Dios. ¿Así pagáis a Jehová? Pueblo loco e ignorante. ¿Cómo es la vida del pecador? Loca. Cuando tú te alejas de Dios, estás loco. Lo dice la palabra de Dios, no me quedes viendo a mí. Tu pecado te hace loco, hacer cosas que nunca pensabas hacer. El pecado te enloquece, hermano. Te lleva a condiciones de tontería, de hacer prácticamente, hermano, cosas que no pensabas hacer, y palabras duras. Pueblo loco e ignorante. Tú crees que tienes la razón, tú crees que estás en lo correcto. Viviendo de esa manera, perdido, crees que estás, mas no te das cuenta que estás en la peor de las ignorancias, ignorando el amor de Dios, ignorando que no es tu lugar donde tú debes estar. ¿No es Él tu Padre que te creó? El diablo te hace ver que eres un paria. El diablo te hace ver que eres un don nadie, alguien que está totalmente perdido. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Y ahora Dios apela a esos años cuando tú ibas a la iglesia, cuando tú te congregabas, cuando tú predicabas, cuando tú orabas, cuando tú abrías tu Biblia, cuando tú vivías en tu hogar. Y dice el Señor, acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Dios está apelando cuando realmente eras feliz, porque ahora lo que tienes no es felicidad. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará. A tus ancianos y ellos te dirán. Recuerda esos tiempos cuando reías, cuando gozabas, cuando eras ese niño o esa niña que disfrutaba. No el monstruo que te has convertido hoy. Cuando el Altísimo hizo heredad a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció límites de los pueblos, según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo. Jacob la heredad que le tocó. Qué maravilloso, hermano. Dice, Dios está apelando a que ellos recuerden. Dios está apelando a que ellos hagan memoria de cómo Dios los ha amado, cómo Dios los ha buscado. No es vida la que estás viviendo en el pecado. No te aferres más a tu locura, a tu ignorancia. No te aferres más al pecado. Dice ahí, le halló en tierra de desierto. ¿A dónde te encontró Dios? En el desierto, sin esperanza, sin consuelo. Le halló en tierra desierta, en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de sus ojos. ¿Cómo te ama Dios? Qué maravilloso. ¿Cómo te cuida Dios? Como a la niña de su ojo. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus polluelos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Pero hoy por hoy estás lejos de Dios. Has apostatado, conociendo la verdad. Has declarado con tu boca que la verdad no existe. ¿Cuánta gente blasfema? Jehová solo te guió. Con él no hubo días extraños, dioses extraños. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra.
comió los frutos del campo, hizo que chupases miel de la peña y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas, leche de ovejas, grosura de corderos, carneros de Basán, muchos cabríos, con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino. Hermano querido, cuántas bellezas tenías en la casa de tu padre, cuántas bellezas tenías en tu hogar, cuántas cosas lindas tenías en la iglesia. Cuando tu vida era otra, cuando vivías, cuánta gente dice, no, es que yo anhelo la iglesia, anhelo los caminos de Dios. No te quedes en el anhelo, no te quedes en el deseo, vuélvete a Dios, reconcíliate con Dios. Pero engordó Jerusón y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa, entonces abandonaste al Dios que te hizo y menospreciaste la roca de tu salvación. Fíjate qué tremendo. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominación, sacrificaron a demonios, no a Dios, a dioses que no habían conocido. Nuevos dioses vinieron de cerca que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, Cristo es esa roca, y te olvidaste de Dios tu creador. Lo vio Jehová y se encendió en ira, y hubo menosprecios. Pero ahora noten cómo termina el cántico. Voy a adelantar por el tiempo. Dice el Señor, alabad a naciones su pueblo, porque Él vengará la sangre de sus siervos, tomará venganza de sus enemigos, hará expiación por la tierra de su pueblo. Ved ahora que yo soy Dios y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Dios termina llamando, Dios termina invitando, Dios termina haciéndote la invitación. Jehová te llama, querido hermano, vamos a orar. Padre querido, gracias por tu palabra, gracias por el mensaje de esperanza, por este mensaje de amor. Señor, si hemos llegado lejos, si nos hemos apartado, si hemos pecado, que tu palabra venga a nuestro rescate, que tu palabra sea la luz de esperanza. Bendícenos en esta hora, háblanos a través de tu palabra, Señor, que esta palabra sea un mensaje que quede grabado y que hoy por hoy, donde estamos, en medio de idolatrías y paganismo, nos volvamos a Dios, porque Él es grande en misericordia. Gracias por esta palabra, en el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, mi querido hermano. Hasta la próxima. Olam 7 Internacional presentó su programa La Fe de Jesús, dirigido por el pastor Joel Espino. Programa que te orientará sobre el significado de confiar y tener la fe en Jesucristo, recibir el don de la vida eterna y el perdón de los pecados. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.